Bueno, buenas tardes. Esta es la clase 12 del curso Bases Bioquímicas de la Endocrinología y el tema que nos convoca en el día de hoy es hormonas del aparato digestivo. Para empezar con la clase, si bien el tema es de hormonas, me pareció interesante colocar una representación esquemática, muy esquemática, del aparato digestivo para recordar cuáles eran los órganos que lo componen y cómo está constituido este aparato digestivo, porque después vamos a ir sector por sector analizando cómo actúan las hormonas y creo que es importante tener un recuerdo de cómo estaba formado este aparato digestivo. Comienza por la boca. La boca tiene las múltiples funciones. La que nos compete en el día de hoy es la masticación, la digestión mecánica de los alimentos. Gracias a la existencia de los dientes y las muelas y la lengua, que van a empezar a triturar el alimento que nosotros comamos. Después, tras un breve paso por la faringe, el alimento va a llegar al esófago. El esófago es un órgano que podríamos decir que la única función que tiene es la de transporte. Va a llevar el alimento desde la boca hasta el estómago. Y acá, a partir del esófago, muchos autores van a decir que empieza el tubo digestivo. Otros van a decir que empieza en la boca. De todas maneras, esto es una cuestión bastante semántica, si se quiere, porque no tiene demasiada importancia saber dónde comienza el tubo digestivo, sino sí saber los órganos que lo constituyen y en qué orden se encuentran cada uno de ellos. Bien, entonces, después del esófago llegamos al estómago. El estómago es una sección dilatada del tubo digestivo que tiene la particularidad de tener mayor cantidad de capas musculares que el resto de los órganos, y esto tiene que ver con una de sus funciones, que es la de terminar esa digestión mecánica que había empezado en la boca gracias a los diferentes movimientos que va a realizar el estómago cuando lleguen los alimentos. Pero no es la única función que tiene, ya que a partir de acá vamos a empezar a ver que se producen determinadas sustancias y se vierten a la luz de los órganos determinados productos que van a favorecer la digestión de los alimentos que nosotros consumamos para poder después aprovecharlos y absorberlos y de ellos obtener la energía que necesitamos. Bien, luego del estómago continuamos con el duodeno. El duodeno es la primera porción del intestino delgado, es relativamente corto y tiene una forma de C, y abraza en esa forma de C a la cabeza del páncreas. El páncreas es una glándula anexa que se encuentra localizada en este sector, que va a tener producción endocrina y exocrina. La producción endocrina tiene que ver con hormonas como la insulina, el glucagón, por ejemplo, mientras que la producción exocrina va a estar vinculada con enzimas que se van a verter al duodeno tras la llegada de los alimentos para seguir con esta digestión que había empezado en el estómago. Después del duodeno se continúan las asas delgadas, el yeyuno ilion, que es una estructura tubular, bien larga, mide alrededor de 6,5 metros, 7, y tiene la función de absorción, fundamentalmente. Y para conseguir esto, histológicamente las células de la mucosa son diferentes, ya que tienen como vellosidades, como si fuesen pelitos. Es algo parecido a una toalla. Ustedes imagínense que se tienen que secar con una toalla o con una tela como si fuese una sábana. Con la toalla van a poder secarse mejor porque gracias a esos pelitos, gracias a esas estructuras, se aumenta la superficie de absorción. Lo mismo sucede en el intestino delgado. Luego tenemos el marco colónico, el colon, el intestino grueso, que se compone de 4 partes, una parte ascendente derecha, luego se dobla en el ángulo hepático del colon para continuarse con el colon transverso, que vuelve a doblar para descender formando el colon descendente, y finalmente el colon sigmoides que intenta volver hacia el centro para formar el recto y el ano. A continuación se encuentra el esfínter anal, que son 2 esfínteres, uno interno y otro externo, por donde se va a eliminar la materia fecal, que son aquellos elementos
que nosotros ingerimos y que no pudimos metabolizar, además de células descamadas, algunas bacterias y otros productos. Y la otra glándula anexa, que es importante en este caso, es el hígado. El hígado tiene múltiples funciones. La que nos interesa en el día de hoy es la producción de bilis. La producción de bilis se genera durante todo el día y se va acumulando en un órgano pequeño que se denomina vesícula biliar, que se encuentra por debajo del hígado y que va a ser estimulada por ciertas hormonas para luego de la ingestión de alimentos verter su contenido a la segunda porción del duodeno junto con las enzimas pancreáticas. Y de esta forma también colaborar con la digestión, fundamentalmente en este caso, de los lípidos. Habiendo visto así como abuelo de pájaro y recordado algo de la anatomía y la histología que nosotros ya conocemos, veamos un gráfico que intenta integrar lo que sucede con las hormonas y el metabolismo. Centrémonos en la parte de la ingesta. Arranquemos por acá a analizar este gráfico. Cuando nosotros ingerimos alimentos, ingresan al aparato digestivo que está representado por este recuadro celeste. Estos alimentos van a estimular o a inhibir. Cuando nosotros veamos una línea con un punto, con un círculo en el extremo, significa que en algunos casos va a poder estimular y en otros inhibir. Cuando la línea termine en un guión, como es este caso, va a significar una inhibición, y cuando termine en una flecha, una estimulación. Volvamos entonces, porque me había olvidado de decir eso. Partimos de la ingesta, nosotros incorporamos alimentos a nuestro tubo digestivo y estos alimentos van a influir de determinada manera para producir algunas hormonas. Y estas hormonas, a su vez, van a autorregular al aparato digestivo, en algunos casos inhibiendo algunas funciones y en otros estimulándolas. Estas hormonas que se producen tras la ingestión de los alimentos también van a influir o a repercutir en el sistema nervioso, fundamentalmente en el hipotálamo, donde se encuentran los centros de la ingesta, y van a producir algunas hormonas que van a regular la ingesta, dependiendo si son hormonas o núcleos orexigénicos o anorexigénicos. Por otro lado, estas hormonas que se generaban tras la ingestión de los alimentos van a actuar sobre el páncreas endocrino. Este páncreas endocrino va a producir algunas hormonas que van a actuar sobre el sistema nervioso, pero también van a actuar sobre el tejido adiposo para regular las reservas. Y también estas hormonas van a actuar sobre el páncreas exocrino, que esta porción del páncreas o este sector del páncreas está encargado de producir enzimas. Estas enzimas tienen la función de degradar los alimentos que nosotros consumimos. Entonces, estas enzimas se vierten al aparato digestivo y degradan los alimentos formando sus partes más pequeñas como glucosa, aminoácidos, ácidos grasos simples, que estos van a ser absorbidos y muchas veces van a ser depositados como reservas en el tejido adiposo. Por otro lado, este tejido adiposo también va a producir hormonas que van a repercutir o van a modificar la producción de hormonas a partir del páncreas endocrino. Y para terminar de analizar este gráfico, nos queda acá el hígado, que el hígado, dijimos recién, tiene una de sus funciones, es la producción de bilis. La bilis es una sustancia líquida que es útil para la emulsión de las grasas, de los lípidos que nosotros ingerimos. Entonces, cuando llegan alimentos a nuestro tubo digestivo, se va a estimular alguna hormona que va a actuar sobre el hígado y sobre la vesícula biliar, produciendo la expulsión de esa bilis que estaba reservada para ser volcada tras la ingestión de los alimentos. Entonces, ahora vamos a ver
órgano por órgano, qué es lo que va sucediendo a diferentes niveles. Vamos a empezar con el estómago, porque habíamos visto que los órganos que estaban antes del estómago no cumplían ninguna función hormonal relacionada con la digestión o con el metabolismo o con la absorción de nutrientes. Veamos qué pasa. Tras la ingesta, llegan alimentos al estómago, que va a estar representado por este recuadro celeste. Y la presencia de alimentos o de proteínas va a estimular a las células G que se encuentran en la pared del estómago para que produzcan gastrina. La gastrina es una hormona que tiene múltiples funciones. Veamos cuáles son algunas de ellas. Una de las funciones que tiene es estimular la motilidad del músculo liso. ¿Qué músculo liso? El músculo liso de la pared del estómago. Yo les había contado hace un ratito, y ustedes seguramente saben, que la pared del estómago tiene más capas de músculo que el resto del tubo digestivo y dispuestas en diferentes planos, aparte de la capa circular y longitudinal comunes a todos los órganos, el estómago, tiene una capa transversal. Y esto lo que busca conseguir es una mayor probabilidad o una mayor posibilidad de efectuar movimientos que culminen con la digestión mecánica que había comenzado en la boca. Entonces, cuando llegan alimentos es bastante lógico pensar que la célula G va a producir gastrina y que una de las funciones de la gastrina va a ser estimular el músculo liso. Pero no es la única función. Otra de las funciones que tiene, si seguimos la flecha, es estimular el páncreas exocrino. El páncreas exocrino va a ser responsable de la producción de algunas enzimas digestivas que se van a verter, que se van a volcar al duodeno. Entonces la gastrina le avisa que vaya preparando las enzimas porque en algún momento le va a llegar alimento y van a tener que estar esas enzimas disponibles para poder digerir los alimentos. Pero no es la única función, ya que si vamos para acá, vemos que también se inhibe el vaciado del estómago, lo cual también tiene lógica, porque si nosotros tenemos alimentos dentro del estómago, tienen que comenzar esa hidrólisis, esa desnaturalización de las proteínas que habían empezado, para después sí, una vez que ya estén digeridos algunos alimentos, puedan pasar al intestino. Entonces la gastrina también inhibe el vaciado, pero no es la única función. También actúa sobre receptores que se encuentran en la pared de las células principales. Las células principales son otras de las células que están dispuestas en la pared del estómago. Estos receptores están asociados a proteínas GQ y tienen como función producir pepsina. Y esta pepsina es una enzima que se ocupa de la hidrólisis de las proteínas. ¿Y qué más hace la gastrina? También estimula las células enterocromafines, que son otras células de la pared del estómago, cuya función es la producción y liberación de histamina. ¿Y para qué necesitamos histamina nosotros en el estómago? Bueno, porque la histamina va a actuar sobre las células parietales produciendo liberación de ácido clorhídrico a la luz gástrica. El ácido clorhídrico cumple diversas funciones. Una de las funciones que tiene es la desnaturalización de esas proteínas que nosotros ingerimos, pero no es la única, ya que también actúa, por ejemplo, al disminuir el pH del estómago, de la luz del estómago, actúa favoreciendo la muerte o la degradación de bacterias que podamos haber ingerido con los alimentos. Entonces, el ácido clorhídrico es producido por la histamina que se estimula gracias a la existencia de la gastrina. Bien. ¿Qué pasa? Hay algunas personas, nosotros lo que vimos hasta recién era todo lo normal, hay algunas personas que tienen hipocloridria o acloridia, o sea, baja producción de ácido clorhídrico, tiene un pH más elevado del que deberían tener en la luz del estómago para que se puedan producir estos procesos. Entonces, eso puede obedecer a la falta de gastrina o a que la concentración de gastrina o la producción de gastrina no es suficiente. Entonces podemos intervenir con un fármaco que se llama pentagastrina, que es un análogo de la gastrina, pero farmacológico, digamos, no es natural. Y esta pentagastrina tiene la misma función también de
unirse a este receptor de la célula principal para producir pepsina, que va a favorecer la hidrólisis de las proteínas. Por otro lado, nosotros tenemos la parte izquierda del gráfico, que cuando ingerimos algún alimento, las paredes del estómago se distienden. Imagínense que el estómago sería como un globo. Si nosotros lo inflamos, vamos a ver que las paredes se distienden. Cuando eso sucede, cuando existe esa distensión, se genera obestatina. La obestatina es una hormona que va a tener como función inhibir los centros del apetito. O sea, también es lógico de pensar, si llegan alimentos, quiere decir que estoy comiendo o que comí, entonces no tengo que seguir comiendo. Vamos a frenar los centros del apetito para que yo no tenga necesidad o ganas de seguir ingiriendo alimentos. Por otro lado, cuando yo no como, o cuando se vació el estómago, se produce una contracción de las paredes del estómago. Y esa contracción de las paredes del estómago va a favorecer la producción de otra hormona que se llama grelina. Y la grelina también va a actuar sobre los centros del apetito, pero con una función antagónica a la obestatina. En este caso, lo va a estimular. Y también es lógico de pensar, si nosotros no estamos consumiendo alimentos, se va a producir grelina para que nosotros los consumamos. Y creo que de esta diapositiva dijimos todo lo que teníamos para decir. Veamos ahora una imagen parecida a la anterior, donde tenemos las mismas células, la célula G, la célula enterocromafín, la célula principal y parietal, que las habíamos visto en el gráfico anterior, pero un poco más detallado. Nosotros habíamos dicho que la célula G produce gastrina, y que la gastrina tenía múltiples funciones. Una de las funciones que tenía era estimular a las células enterocromafines, para que la célula enterocromafín produzca histamina, y que la histamina era responsable de la producción de ácido clorhídrico y su vertido a la luz gástrica. Veamos cómo sucede esto. La histamina en verdad se une a un receptor de histamina de tipo 2, que ese receptor de histamina de tipo 2 tiene la función de traslocar una bomba ATPasa, potasio-protón, y la va a colocar en la luz de la célula parietal, en la luz que da a la luz gástrica, hacia el centro del estómago. Entonces la coloca en esa posición y esa bomba lo que hace es entrar potasio y tirar un protón. Entonces ya tenemos el protón del ácido clorhídrico, ya tenemos el hidrógeno del ácido clorhídrico. Necesitamos el cloruro. ¿El cloruro de dónde lo sacamos? Lo sacamos del ácido carbónico. El dióxido de carbono y el agua producidas por el metabolismo de las células van a producir ácido carbónico que se va a disociar en bicarbonato y en protón. Ese es el protón que se va a tirar hacia la luz gástrica, y el bicarbonato va a la sangre y se intercambia en un intercambiador con cloruro. El cloruro atraviesa la célula y se vierte a la luz gástrica. Cuando se encuentran protón y cloruro, se forma ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, una de las funciones que tiene, habíamos dicho, era la hidrólisis de la proteína, la desnaturalización, mejor dicho, de la proteína. ¿Y cómo hace esto? Las células principales producen pepsinógeno, también estimulado por la gastrina, pero ese pepsinógeno es una enzima inactiva. Se le llama simógeno o proenzima o precursor enzimático. No son activas, pero se tienen que activar para poder funcionar. ¿Y cómo se activan? Gracias a la presencia de ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, para poder desnaturalizar la proteína, activa el pepsinógeno. El pepsinógeno se convierte en pepsina y la pepsina va a hidrolizar proteínas. Acá tenemos una imagen de una proteína y vemos que va a actuar fundamentalmente sobre aquellas que tengan fenilalanina, tirosina o triptofano. Y a su vez la pepsina también puede como autoestimularse para generar esa conversión de pepsinógeno a pepsina. Por otro lado, las células parietales producen una proteína que se denomina factor intrínseco. Este factor intrínseco, seguramente ustedes lo han escuchado nombrar, es muy útil y muy necesario también
para la absorción de vitamina B12, ya que junto con el factor intrínseco vamos a poder absorber vitamina B12. Ahora bien, ¿cómo podemos intervenir farmacológicamente nosotros en estos procesos? Tenemos tres maneras. Una es como atacando la consecuencia. Cuando una persona tiene gastritis porque tiene una producción mayor de ácido clorhídrico de lo que debería, entonces se daña la mucosa que protege a las células del estómago, podemos indicarle algunas de estas sustancias que alcalinizan a esa luz gástrica, como puede ser el bicarbonato de sodio, el carbonato de calcio, el hidróxido de aluminio o el hidróxido de magnesio. Pero ¿qué pasa? Cuando la persona toma esto y pasa un tiempo, si no se trata la causa verdadera, ese ácido clorhídrico que se produce en mayor cantidad se va a seguir produciendo. Ejemplos de estos son, por ejemplo, el uvasal o el carbonato de calcio es cáscaras de huevo. Si uno muele cáscara de huevo y come eso, o la leche, también tienen una especie de función buffer que intentan alcalinizar un poco la luz gástrica, pero transcurrido un tiempo va a volver a aparecer el síntoma. Y por otro lado tenemos dos grupos de fármacos, que los tenemos acá a la izquierda. El primero de ellos son los prazoles, como el omeprazol, el lansoprazol, por ejemplo, que son inhibidores de la bomba de protones, o IBP. ¿Qué quiere decir esto, inhibidores de la bomba de protones? Que inhiben esta bomba. Inhiben el funcionamiento o disminuyen el funcionamiento de esta bomba que tira protones hacia la luz gástrica. Al no haber protón, el pH gástrico no va a ser tan bajo. Y por otro lado, tenemos este tipo de fármacos como la ranitidina o la cimetidina, que son inhibidores del receptor de histamina. Estos inhibidores del receptor de histamina son los únicos fármacos de estos tres grupos que realmente se podrían considerar como antagónicos de la endocrinología, porque son los que actúan frenando la histamina que es producida a partir de la gastrina. Todo lo demás sucede después de la acción de las hormonas, una vez que ya empezó el proceso. Bien, sigamos ahora con el duodeno. Veníamos del estómago. Cuando se terminan los procesos metabólicos a nivel del estómago, se continúa con el duodeno. Entre el estómago y el duodeno hay un esfínter, que es el píloro, que se abre y vierte el quimoácido al duodeno, que sería este recuadro celeste. Llega el quimo, que tiene un pH ácido. Tiene un pH ácido, recordemos, porque lo que venía del estómago era bien ácido, tenía ácido clorhídrico que bajaba muchísimo el pH. Ese pH ácido va a ser neutralizado por el bicarbonato. ¿Cómo llega el bicarbonato? A partir de la producción de este pH ácido y de la presencia de proteínas, lípidos y glúcidos, se va a activar las células S. Las células S del duodeno van a producir secretina. Esta secretina va a estimular al páncreas exocrino para que produzca bicarbonato, para que vaya a neutralizar ese pH ácido, porque a nivel del duodeno necesitamos un pH ni siquiera neutro, más bien alcalino, o sea, mayor de 7. Y eso se va a conseguir en parte por la neutralización del bicarbonato. Estas proteínas y estos lípidos también van a estimular a las células I para que produzcan otra sustancia que se denomina CSK o colecistoquinina. La colecistoquinina va a activar al páncreas exocrino para que produzca algunas enzimas. Y estas enzimas sean vertidas al duodeno para producir el proceso de digestión. Por otro lado, la colecistoquinina va a actuar sobre el hígado y la vesícula biliar, favoreciendo la salida de bilis que va a ser también depositada en el duodeno y entonces va a favorecer la digestión de los lípidos. Entonces se produce la digestión y se generan ácidos grasos, glicerol, aminoácidos, glucosa. Y la presencia de aminoácidos va a activar a las células L, que son otras células que están en la pared del duodeno, para que generen diferentes sustancias.
La oxintomodulina y la glicentina van a ser inhibidores del centro del apetito. O sea, van a frenar al centro del apetito para que yo no tenga ganas de comer. La GLP-1 va a tener una función de estimulación de la liberación de insulina y le va a poner un freno a la liberación de glucagón. Y también tiene sentido porque si tengo yo alimentos en el duodeno, necesito de la acción de la insulina, que va a ser producida a partir del páncreas endocrino, para que me ayude a meter la glucosa dentro de las células y poder disminuir los niveles de glucemia. A nivel de la pared del duodeno también tenemos otras células, como por ejemplo estas que van a producir el péptido intestinal vasoactivo, que tiene por función aumentar la motilidad y el flujo sanguíneo del duodeno. La motilidad y el flujo sanguíneo están directamente relacionadas con la función del duodeno de digerir los alimentos que nosotros consumimos. Y también tiene mucho sentido porque llega el quimo del estómago y yo tengo que tener buena circulación, buen flujo sanguíneo a nivel del duodeno para de esta manera poder digerir y metabolizar bien todos los nutrientes que consumí. Y por otro lado, producen este péptido II, que lo que va a hacer es inhibir al páncreas exocrino en la producción enzimática. Bien, el páncreas endocrino, por otro lado, va a producir amilina y péptido PI, que van a frenar también los centros del apetito de la misma manera que la oxintomodulina y la glicentina. Veamos ahora una representación un poco más química de lo que sucede a nivel de la luz intestinal. Tenemos los enterocitos y a partir de acá las secreciones del páncreas y vemos que son tripsinógenos, quimiotripsinógenos, proelastasa, procarboxipeptidasa, son proenzimas, son zimógenos, porque el páncreas los va a verter así a la luz intestinal, no los va a verter como enzimas activas, se van a activar recién acá en la luz intestinal. ¿Y cómo sucede esto? En la luz intestinal vamos a encontrar enteroquinasa. La enteroquinasa va a tener la función de activar el tripsinógeno en tripsina. Y esta tripsina va a ser la responsable de activar al quimiotripsinógeno, a la proelastasa y a la procarboxipeptidasa y volverlas enzimas activas que van a hidrolizar las diferentes proteínas, formando péptidos, dipéptidos y aminoácidos. Y estos aminoácidos van a ingresar a los enterocitos en un cotransporte con sodio. Veamos ahora qué sucede a partir del tejido adiposo y de los depósitos de triglicéridos. Nosotros tenemos estos depósitos de triglicéridos van a favorecer la producción de leptina. El tejido adiposo puede producir diferentes hormonas, entre ellas la leptina, la resistina y la adiponectina. Veamos la leptina. Cuando hay mucho tejido adiposo, hay mucha leptina. ¿Qué funciones cumple la leptina? Una de las funciones que tiene es relacionarse con una proteína que se llama termogenina, que tiene una función desacoplante y permite la liberación de calor. ¿Qué función cumple esto? Tratar de desembarazarme de ese tejido adiposo extra que tengo. Lo vamos a tratar de quemar, por decirlo de alguna manera, como calor. ¿Es la única función? No, por supuesto que no. También tiene una función de inhibición del papar gamma. El papar gamma es una sustancia que está encargada de la diferenciación de los adipocitos. Entonces va a estar frenada esta diferenciación de los adipocitos. También activa la producción de hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento, recordemos que tiene múltiples funciones, una de ellas es la lipólisis. Entonces, activa la hormona de crecimiento y la hormona de crecimiento favorece la lipólisis y de esta manera trato de disminuir esos depósitos de triglicéridos que tenía. Y otra de las funciones de la leptina es inhibir los centros del apetito en el sistema nervioso a través del neuropéptido I. Por otro lado, produce otras sustancias como resistina. La resistina está encargada de inhibir el ingreso de glucosa al músculo.
porque frena a los GLUT4. Y también la resistina inhibe, a partir del páncreas endocrino que se produce insulina, inhibe la activación de la glucosa. Entonces, de esta manera, la resistina lo que hace es aumentar la concentración o la cantidad de glucosa que voy a tener en sangre y de tejido y de adipocitos. La adiponectina, por su parte, favorece este ingreso de la glucosa a los músculos. Esta es otra forma de ver lo que vimos recién. Nosotros tenemos el tejido adiposo. Recordemos que las hormonas tiroides tienen múltiples funciones, entre ellas el catabolismo, y ese catabolismo va a disminuir el tejido adiposo. Pero este tejido adiposo produce leptina. Y la leptina se relaciona a nivel del sistema nervioso con tres receptores diferentes: el RB, RA y RC. El RB es un receptor que es una proteína JAK-STAT, que, como vemos acá, tiene una parte relacionada con POMP y CART, que son estimulantes, y otra parte que inhibe a AGRP y neuropeptidoide. POMP y CART producen señales anorexígenas, mientras que AGRP y neuropeptidoide producen señales orexigénicas, o sea, favorecen la ingesta de alimentos. La inanición, el ejercicio intenso, la presencia de grelina van a activar este neuropeptidoide favoreciendo esa señal orexigénica, o sea, van a favorecer el hambre o la necesidad de incorporar alimentos. Por otro lado, los receptores A y C van a poder pasar a través de la barrera hematoencefálica, produciendo estímulos a nivel del sistema nervioso. Acá viene un concepto interesante que es el de hambre y apetito. No es lo mismo. Si bien hormonalmente no hay diferencias en lo que sucede, no es exactamente lo mismo el hambre y el apetito. El hambre es una señal fisiológica que tiene que ver con la disminución de la concentración de nutrientes en mi sangre, que me va a llevar a comer lo que sea. Tengo hambre, es como que me duele el estómago, necesito comer lo que sea. El apetito, por su parte, es una señal más vinculada con el placer, y en general es de cosas que a mí me gustan. Si a mí me gusta mucho el chocolate, yo voy a tener apetito de chocolate, pero si tengo hambre voy a comer lo que sea que tenga delante. Fisiológicamente funciona igual, pero no son conceptos iguales en cuanto a lo que representan. Pero ¿qué pasa? Tras la ingesta se produce el llenado gástrico. Este llenado gástrico favorece la liberación de obestatina, que estimula las neuronas POMP y CART, como vimos recién, que inhiben la ingesta. A su vez, una ingesta rica en triacilgliceroles produce colecistoquinina, que también vuelven a activar las mismas neuronas POMP y CART, que frenan la ingesta. La hiperglucemia secundaria al consumo de alimentos produce liberación de insulina, y esa liberación de insulina también va a activar a las neuronas POMP y CART, que van a frenar la ingesta. Y la presencia de tejido adiposo va a producir leptina, que es una sustancia que también va a activar a las neuronas POMP y CART, que también van a frenar la ingesta. Entonces, como podemos ver, son múltiples las señales que van a activar a estas neuronas POMP y CART para frenar con la ingesta. Por otro lado, nosotros vemos acá que en una situación de ayuno se produce grelina, y esta grelina va a activar a las neuronas del neuropéptido I y AGRP, favoreciendo la ingesta, y esto va a tener que ver más con el hambre, mientras que la presencia de alimentos palatables, y con alimentos palatables nos referimos a aquellos que son sabrosos, que nos producen placer, también van a liberar estas neuronas del neuropéptido I y AGRP, que van a favorecer la ingesta. Bien, y este es el último gráfico que vamos a ver, que intenta integrar todo lo que estuvimos viendo que sucede en diferentes niveles del aparato digestivo. Y veamos cómo es esto. Partamos de vuelta de la ingesta de alimentos. A partir de la ingesta de alimentos se activan receptores de distensión en el estómago. Estos receptores de distensión van a generar señales que van a activar los núcleos anorexigénicos para que uno deje de comer.
Por otro lado, la digestión que se produce tras la ingesta de alimentos y los productos de digestión, sobre todo el triptofano, que es un aminoácido, pero en realidad todos los productos de digestión pueden producirlo, también van a generar señales anorexigénicas en los núcleos del hipotálamo. Esta ingesta de alimentos también va a producir la secreción de una hormona, la GLP-1, como habíamos visto antes, que también va a tener estímulos anorexigénicos. Y esta ingesta de alimentos, sobre todo de lípidos, va a activar a la colecistoquinina, que también va a tener efectos anorexigénicos. Entonces, como vemos, son múltiples las vías por las cuales llegan estas señales anorexigénicas a los núcleos del hipotálamo para hacer que la persona deje de consumir alimentos. Por otro lado, esta ingesta de alimentos produce una distensión que va a frenar la liberación de grelina. La grelina estimulaba el neuropéptido I. Y a su vez el ayuno va a frenar esta distensión. Estos productos de digestión que habíamos visto antes producían hiperglucemia. Esa hiperglucemia favorece la liberación de insulina. La liberación de insulina va a inhibir a las neuronas AGRP y también, si seguimos por acá, va a favorecer la producción de leptina y va a favorecer la incorporación de lípidos al tejido adiposo. Por otro lado, las hormonas tiroideas, que están vinculadas fundamentalmente con el metabolismo basal y con acciones catabólicas, van a frenar o van a inhibir el crecimiento de este tejido adiposo. Sería como una especie de contrarresto del tejido adiposo para que no siga creciendo. Y como podemos ver acá en el hipotálamo tenemos estas hormonas que estas neuronas que habíamos visto en el núcleo arcuato, las POMP y CART, que tienen estímulos o producen estímulos anorexigénicos, y NPI y AGRP, que tienen estímulos orexigénicos. De esta manera uno puede interrelacionar diferentes estructuras, diferentes neuronas, diferentes hormonas que van a interactuar y vemos que el tema del metabolismo es extremadamente complejo y por eso muchas veces es complicado regular el peso corporal porque son muchos los estímulos que están involucrados. Les dejo mi correo electrónico por cualquier duda que les surja cuando estén viendo este video o cuando estén contestando la ejercitación, y a mí siempre me gusta terminar con alguna frase de algún científico, de alguna persona que haya sido importante, y encontré esta que me pareció representativa de Jean-Briand Savarin, que fue un jurista y gastrónomo francés, que decía: los animales tragan, los hombres comen y los hombres de intelecto saben digerir. Muchísimas gracias.